Hola, buenas tardes a todos. Soy Luis Ortigosa, soy pediatra, soy el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife y moderador y ponente en esta webinar. ¿Podemos pasar diapositivas? De manera que yo quiero antes que nada agradecer a la Junta Directiva y al equipo técnico del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues su colaboración para que esta jornada formativa pueda transmitirse en directo y con una capacidad interactiva para recibir preguntas. Para lo cual ya les digo de entrada que vamos a disponer de media hora al finalizar las presentaciones con una sesión de preguntas y de respuestas que va a ser moderada por Manuel Ángel Galván, el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Muchas gracias a todos los que están ahora delante de su ordenador y por haberse conectado a una nueva jornada virtual. Soy consciente de que todos estamos agobiados de trabajo y además con la situación pandémica actual, todos estamos saturados de webinars, de seminarios virtuales, por lo que habla muy bien de todos ustedes el que hayan decidido conectarse para actualizar conocimientos sobre un tema tan importante en estos momentos como es la vacunación frente a la COVID-19. Espero que nuestras presentaciones cumplan todas sus expectativas y que estas 2 horas por Internet sean fructíferas para todos ustedes. Y yo antes de comenzar con la webinar sí que me gustaría hacer unas breves consideraciones que justifiquen el por qué les hemos convocado a esta webinar. Y es que tenemos que saber que en casos de situaciones de pandemia como la que estamos viviendo, la vacunación de la población está supeditada a la existencia de vacunas seguras y eficaces, que deben ser desarrolladas bajo la presión de emergencia sanitaria en muy poco tiempo. Y ahí la ciencia juega un papel determinante. Pero una vez que las vacunas han sido investigadas, desarrolladas, aprobadas por las agencias reguladoras de medicamentos, fabricadas, distribuidas, entonces es cuando entra en juego la población que debe ser vacunada. Y en ese momento la conciencia toma relevo a la ciencia. Ciencia y conciencia, estas dos palabras con las que parece que hemos estado haciendo un juego de palabras, son precisamente las claves para salir de la pesadilla en la que está viviendo la población mundial desde hace casi un año. De ahí que todos, sanitarios y ciudadanos, debamos tomar conciencia de la importancia de la vacunación para hacer frente a la pandemia de una forma eficiente. Hace unos días, un numeroso grupo de colegios profesionales y sociedades científicas de Canarias hizo público un documento que tituló Posicionamiento de colegios profesionales y sociedades científicas de Canarias respecto a la vacunación frente a la COVID-19, en el que los profesionales sanitarios, piezas clave desde que comenzó la pandemia, en el cribado, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el control de esta enfermedad, pues manifestaron que ahora van a empezar a jugar otro papel esencial y en este caso en la prevención de la enfermedad mediante la vacunación de los distintos grupos clasificados en el Plan Estratégico Nacional y Autonómico de Vacunación. Este es el documento con los logos de las 27 sociedades científicas y colegios profesionales que se han ido sumando al documento junto al logo del Servicio Canario de la Salud. Quiero aprovechar para animar a las sociedades científicas y colegios profesionales de Canarias, como psicólogos, psiquiatras, etcétera, otros colegios y sociedades que aún no han firmado el documento, a que lo hagan. La unión hace la fuerza y en estos momentos pandémicos necesitamos estar unidos más que nunca. En estos momentos es de máxima importancia que los profesionales sanitarios sepamos transmitir información veraz y apoyada en la evidencia científica, impidiendo que movimientos en contra de la vacunación pongan en riesgo a la población. Ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, las fake news o las falsas noticias corren como la pólvora por las redes sociales y por Internet, transmitiendo mentiras, bulos y noticias engañosas que en ocasiones pueden ser virus informáticos casi tan peligrosos como el propio coronavirus causante de la COVID-19. Tenemos que estar alerta ante esta avalancha de mensajes mentirosos que ponen en duda la seguridad y la eficacia de las vacunas. Incluso muchos de los que están ahí manifestándose ponen en duda la existencia del propio coronavirus y de la propia pandemia, divulgando todo tipo de teorías conspiranoicas, y realmente, como vemos aquí a Fernando Simón, a veces es para volverse loco.
Bueno, ya estoy terminando mi presentación, así que voy a referirme a algunos párrafos del documento de posicionamiento de los profesionales sanitarios. Y es que en estos momentos cruciales no podemos instalarnos en la duda y desaprovechar esta oportunidad que la ciencia nos ha dado para salir adelante con las vacunas que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos meses y las que vendrán en los próximos meses. Y que recuerden, están avaladas por las principales agencias reguladoras del mundo científico. Por tanto, nuestro mensaje debe ser bien claro y único. Las vacunas son seguras, eficaces y salvan vidas. Los profesionales nos vacunamos contra la COVID-19 y este hashtag que está corriendo por ahí, tenemos que circularlo todo lo que podamos. Yo sí me vacuno. De manera que hasta aquí esta introducción y la justificación de la importancia y la necesidad de esta convocatoria. Espero que todos entiendan que es importante que esta tarde estemos aquí y podamos resolver muchas de las dudas que tenemos. Y ahora ya vamos a empezar directamente a lo que es la webinar, y a lo largo de la próxima hora y media vamos a ir comentando distintos aspectos por distintos ponentes que yo no voy ahora a presentarles uno a uno. Yo creo que son todos suficientemente conocidos. Ustedes tienen el programa, lo tienen desde hace tiempo, con lo cual vamos a pasar directamente ya a la primera ponencia, una ponencia que hemos titulado Vacunas frente a la COVID-19, las que tenemos y las que vendrán. Una ponencia en la que vamos a presentar conjuntamente el profesor Basilio Valladares y yo. Yo voy a empezar hablando de las vacunas que tenemos en el momento actual. De manera que en el momento actual, fíjense que en el mundo ya prácticamente hay unos 70 millones de personas vacunadas frente a la COVID-19 y aquí en España pues tenemos más de 1 millón largo de vacunados. Y tenemos que tener presente que las vacunas son los medicamentos más seguros que existen y lo hemos repetido muchas veces y vamos hoy a dar un perfil sobre la importancia de que todo el mundo entienda que cuando una vacuna se haya hecho en 9 meses, si está en el mercado es que es una vacuna segura. Por eso tenemos que recordar las fases de producción de una vacuna. Todo el mundo conoce que para investigar y desarrollar una vacuna a veces se tardan muchos años. Primero tenemos que buscar el antígeno, el descubrimiento de la entidad molecular, que a veces eso lleva unos cuantos años. Después ya entramos en fases preclínicas, con ensayos en laboratorio, con animales, vacunando animales, y ya pasamos a la fase de ensayos clínicos en humanos, con estas 3 fases conocidas, y una vez que ya se revisan las conclusiones de estos ensayos clínicos por las agencias reguladoras, pues ya pasa la industria a producir, comercializar el medicamento, y fíjense que la última franja a la derecha de su diapositiva existe la farmacovigilancia, es decir, que continúa durante toda la vida de la existencia de ese medicamento una vigilancia estricta ante la posibilidad de que pueda tener algún efecto adverso que no se pudiese haber descubierto en la fase de ensayos clínicos. Por tanto, en esta diapositiva está muy bien resumido el tiempo habitual del desarrollo de una vacuna prepandémica, pues podía estar entre 10 y 15 años, con este diseño en animales, estas fases lentas y rigurosas, fase 1, fase 2, fase 3, la revisión por las agencias reguladoras y finalmente la producción a gran escala y distribución de las vacunas. Pero en época pandémica el desarrollo de una vacuna a veces se ha acortado de 10 hasta 36 meses pueden tardar vacunas. ¿Y por qué tenemos vacunas que hayan tardado tan poco tiempo? Pues porque ya tenemos una experiencia previa, sobre todo con las vacunas que tenemos en la actualidad. Conocíamos ya el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV-2 y ya se tenían estos ensayos que requirieron años, con lo cual esta etapa de experimentación animal ya se conocía, solamente hubo que ver el antígeno, la molécula, y ya eso en enero se supo, con lo cual se empezó rápidamente a la fase de ensayos clínicos en humanos, fase de ensayos clínicos que se hicieron además solapadamente, incluso fase 1 con fase 2 y fase 3 simultáneamente, y al mismo tiempo las agencias reguladoras iban viendo las conclusiones de cada fase para que cuando ya llegase a la fase final de la fase 3 y ya tuviésemos la completa seguridad de la inmunogenicidad y de la eficacia de la vacuna, estas vacunas estuviesen preparadas. Y es más, se empezó a producir lo que se llama producción a riesgo de las vacunas, aunque no funcionasen. Es decir, ya las empresas empezaron a fabricar y a congelar vacunas hace unos meses para que cuando ya la fase 3 fuese segura, ya poder tener vacunas. Por eso se justifica que hayamos tenido vacunas tan rápidamente. De hecho, si ustedes entran en esta página web, les he traído la página web de la OMS,
hace unos días, fíjense que en este momento hay 237 vacunas en desarrollo, de las cuales pues prácticamente la mayor parte de ellas siguen en desarrollo preclínico, pero ya hay 64 que han pasado al estudio clínico. Las vacunas candidatas son muchas, algunas se han quedado en el camino, pero si ustedes ven el listado de la OMS, es un listado exhaustivo, páginas y páginas con tantas vacunas en desarrollo. Incluso, y de esto después nos hablará el profesor Valladares, tenemos vacunas españolas en fases preclínicas y clínicas de evaluación, las vacunas que vendrán, y son vacunas también muy interesantes que después veremos. Por tanto, hay que también tener en cuenta que las vacunas para el coronavirus se han utilizado distintas tecnologías. De hecho, hay 8 tecnologías distintas para hacer estas vacunas, unas que parten a partir de virus, de otros virus distintos, de adenovirus, incluso de virus de la viruela, de material genético del propio coronavirus, del ARN, o de distintas proteínas, sobre todo la proteína de la espícula de la membrana del coronavirus. En la actualidad, estas son las vacunas, algunas que tenemos y otras que van a venir a Europa. Se espera que a lo largo de todo este año ya tenemos, ya saben ustedes, la Agencia Europea del Medicamento aprobó la primera vacuna de Pfizer-BioNTech, a continuación la de Moderna, y se supone que este viernes será aprobada también por la Agencia Europea del Medicamento la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Pero hay en cartera la de Janssen, la de Sanofi GSK, Novavax y CureVac. Yo les he traído esta infografía, en la que me ha encantado verla. Es una infografía hecha por el Gobierno de Canarias, por el Servicio Canario de Salud, concretamente por su gerencia de atención primaria de aquí de Santa Cruz de Tenerife, y es una infografía que yo espero que todo el mundo la conozca, y si no, ahí tienen la página web. Probablemente después Begoña entrará en ella, con lo cual tengo que felicitarles, porque en esta infografía, en 5 diapositivas, ponen el resumen exacto. En esta, por ejemplo, de los tipos de vacunas, lo que hemos comentado, las 8 tecnologías distintas de hacer vacunas, y cómo lo que hemos comentado ahora mismo, la Comisión Europea ya ha llegado a esta negociación con varios preacuerdos de compra de vacunas con Pfizer y Moderna, que ya están, pero las otras que hemos comentado que vendrán próximamente. La vacuna de Pfizer-BioNTech se llama Comirnaty, es una vacuna con una eficacia contrastada de un 95% en la siguiente semana de haber recibido la persona vacunada la segunda dosis. Después de la primera dosis, en la primera siguiente semana, pues hay una eficacia de un 54%, pero es importante que esta vacuna se aplique en 2 dosis, tal como está en su ficha técnica, administración en el deltoide. Yo me supongo que después tú entrarás, Begoña, quizás entre en este aspecto. Decir que los efectos adversos han sido pues leves o moderados, no han sido efectos graves, y tenemos contraindicaciones para esta vacuna. Por ejemplo, es una vacuna que se administra a personas mayores de 16 años. No se debe de vacunar a personas que tengan una alergia conocida a los componentes de la vacuna, o que hayan tenido una anafilaxia previa, o evidentemente que estén enfermos, que tengan fiebre. Y con la vacuna Moderna pues prácticamente es igual, es una vacuna con una eficacia importante de un 94% a partir de la segunda semana después de haber recibido la segunda dosis, pauta de 2 dosis, intramuscular, etcétera, etcétera. Hay documentos que hay que conocer. Este es un documento muy vivo. Esta es la actualización última de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualizado recientemente. Ya digo, yo espero que Begoña después entre en él, y si no, entren ustedes en su página web. Y otro documento que es la estrategia de vacunación de la COVID-19 en España. Bueno, que también es un documento muy vivo, que se está actualizando continuamente, y ahí tenemos pues datos de interés. Precisamente en este documento del Ministerio de Sanidad, otros países, como por ejemplo el Reino Unido, ha recomendado ahora priorizar desde hace ya unas semanas la vacunación con una primera dosis a un mayor número de personas frente a la administración de la segunda dosis a las que ya la habían recibido. Esto se ha recomendado para vacunas autorizadas en ese país, concretamente la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca, posponiendo en este caso la segunda dosis hasta unas 3 meses después de la primera. En España, en el momento actual, se va a mantener la pauta que se ha demostrado con una eficacia descrita en la ficha técnica con 2 dosis. Estas son las fichas técnicas del Ministerio de Sanidad. Y volvemos al tema de la vacunación. En este momento tenemos prácticamente 70 millones de personas vacunadas en todo el mundo, con muy pocos efectos adversos. El Ministerio está sacando continuamente datos. Esto es un informe de actividad interesante, reciente, sobre datos globales
de vacunación. Fíjense ustedes que prácticamente de las dosis administradas el 95% ya han sido recibidas. Y fíjense ustedes como Pfizer, BioNTech y Moderna tienen color, pero AstraZeneca, Janssen, Sanofi están ahí en lista de espera. Canarias, afortunadamente, está vacunando más aún. Fíjense que estamos vacunando al 111% de la población, es decir, que estamos aprovechando al máximo esta vacuna de Comirnaty en esa sexta dosis. Y aquí es donde yo digo que entramos en la importancia de la farmacovigilancia del producto, de cualquier medicamento, en este caso de las vacunas, y también esto es un documento de hace 2 días que ya el Ministerio también ha editado y es el número 1 de la farmacovigilancia de las vacunas COVID-19 y no se han identificado ni en la Unión Europea ni en España ninguna posible reacción adversa desconocida en la fase de ensayos clínicos que puedan ser motivo de preocupación y de paralización, por tanto, de la vacunación. Estos son los efectos adversos más frecuentes de ambas vacunas, locales, enrojecimiento, hinchazón, fiebre, en fin. Y en este mismo documento, ahora sería cansino el repetirlo, pero por eso les invito a que lo visiten, hay una serie de preguntas y respuestas frecuentes sobre la seguridad de las vacunas frente a la COVID-19. Y ahí yo termino para dar paso a Basilio Valladares para ir comentando las vacunas que vendrán, pero no me resistí a dejar de poner esta diapositiva que muchos de las que escuchan mis charlas a veces la ven, y es que realmente tenemos muchas vacunas frente al coronavirus, pero con todo este movimiento de desconfianza hacia la vacunación y estos movimientos antivacunas, realmente habría también que estimular a la industria farmacéutica para que desarrolle este tipo de vacunas para antivacunas. Y en este momento la única vacuna que tenemos es el título de esta webinar, Ciencia y Conciencia. Así que yo aquí lo dejo, voy a dar paso a Basilio Valladares para que continúe con las vacunas que están por llegar. Así que, Basilio, te cedo el testigo. Muchas gracias, Luis. Bien, brevemente, para no extenderme demasiado, comentarles que voy a hablar de las vacunas españolas, porque si bien las vacunas que están funcionando son o bien de Estados Unidos o bien de Europa, me refiero dejando fuera a la vacuna china y a la vacuna rusa, pero las que nos estamos manejando en Europa son americanas y inglesas. En España hay varios grupos, pero los 3 principales grupos que están bastante más avanzados son los 3 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quien primero da la sensación que la va a sacar porque es el más avanzado, el grupo de Mariano Esteban y Juan García Arriaza, que son del Centro Nacional de Biotecnología, lo mismo que el grupo de Luis y Juanes e Isabel Sola. Y hay un tercer grupo, el de Vicente Larraga, que es del Centro de Investigaciones Biológicas, y los 3 están en Madrid. Bien, Mariano Esteban y Juan García Arriaza, que son estos señores que vemos en esta diapositiva, llevan pues toda su vida trabajando en vacunas, es un virólogo y llevaba bastante tiempo trabajando en otras vacunas, entre ellas la del VIH, que es francamente difícil de conseguir una vacuna. Utilizan como candidato vacunal a un virus que ya se utilizó en otra época y que ha tenido mucho éxito, que es el virus de Vaccinia, modificado en ANCAR. Bien, ese virus ha demostrado su éxito, puesto que la viruela ha sido erradicada del mundo y el transportador era precisamente el virus Vaccinia modificado. En él le han incluido la proteína S, que es una proteína fundamental para la fijación del virus en la célula y penetrar en ella. Y otro de los problemas que tenemos en España es que en otros sitios habrán visto lo rapidísimo que cuando han ido avanzando en la elaboración de la vacuna se presentaron las empresas biotecnológicas y las empresas farmacéuticas para darle la forma farmacéutica de administración. En España eso es más complicado, pero hay una empresa española que se llama Biofabri, que pertenece al grupo Sendal y que es con quien han contactado Mariano Esteban y su equipo. Han terminado toda la fase preclínica,
ha funcionado perfectamente, tiene una protección del 100%, es decir, los resultados son mucho más prometedores que las vacunas que están funcionando. Y en primavera, estamos hablando de abril, mayo como mucho, empezarán en las fases 1 y 2 que como bien explicó Luis, se están solapando y se están haciendo al mismo tiempo. Tiene una gran producción de anticuerpos neutralizantes y tiene una activación importante de linfocitos T en ratones humanizados. Y la protección es del 100%. Miren, este es el grupo de Mariano Esteban. Y fíjense que hay 10 personas trabajando en una que han llevado toda su vida, incluso los jovencitos desde que han empezado a trabajar ahí, y que son los que han llevado adelante este trabajo en un año y algo, y a finales de este año posiblemente esta vacuna esté en el mercado. El segundo grupo, que va muy bien posicionado, es el de Luis Enjuanes y Isabel Sola. Están también en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luis Enjuanes, al igual que Mariano Esteban y al igual que Vicente Larraga, son 3 investigadores jubilados. Es decir, las vacunas en España las están haciendo investigadores jubilados, lo cual habla muy mal del cambio generacional de la investigación en España. Y ocurre tanto en el Consejo como en las universidades. Bien, este grupo lleva 30 años trabajando en coronavirus concretamente. Han elaborado vacunas para el SARS, para el MERS, etcétera, y si algo conocen bien son los coronavirus y la forma de trabajar con ellos. Y tiene una tecnología única, a diferencia de Mariano Esteban, que ha utilizado una tecnología que ya habían utilizado ellos en otras ocasiones y se había utilizado en el mundo entero, que es la utilización del virus de la vacuna como transportador. Lo que hace el grupo de Luis Enjuanes es un virión sintético que tiene las características del virus, pero que tiene una característica que es fundamental, y es que no es transmisible de célula a célula, con lo cual entran a producir las proteínas que son necesarias, generan la respuesta inmune necesaria, generan también memoria y no son capaces de transmitirse a otras células. Dentro de las propias células terminan muriendo. Tiene una respuesta duradera, amplia, y genera lo que se llaman anticuerpos esterilizantes, pero no como dice el bulo de que esterilizan a las personas, no, esterilizan la capacidad de replicación del virus. Posiblemente a finales de año, posterior posiblemente a la de Mariano Esteban, esta vacuna estará elaborada. La tecnología es complicada, no hay empresas en España que les dé la forma farmacéutica y están contactando con una empresa belga que posiblemente sea la empresa que lleve a cabo la comercialización, la elaboración en forma farmacéutica y la comercialización de la vacuna. Este es el grupo de Luis Enjuanes y de la doctora Sola. Fíjense que hay 12 personas. Bien, el tercera y última vacuna es la de Vicente Larraga. Yo tengo el honor de ser amigo de él, de trabajar con él en la vacuna de la leishmaniosis, y esta mañana contacté con él diciéndole lo que iba a hacer para que me dijera lo último que estaba ocurriendo con su vacuna. Vicente Larraga es un biólogo molecular y lleva muchos años trabajando vacunas frente a protozoos. Lo que ha hecho es utilizar un plásmido de ADN que ya había utilizado en la vacuna frente a leishmania y que transporta la proteína S. Ese plásmido es estable a la temperatura ambiente, con la gran ventaja que esto conlleva, puesto que hay que vacunar también en lugares en África, en Sudamérica, en Asia, lugares donde ni siquiera hay corriente eléctrica y el frío, para mantener la cadena del frío de los productos, es muy difícil. El plásmido fue utilizado, como les decía, en una vacuna frente a leishmania y, al igual que Mariano Esteban, ha estado en contacto con Biofabric, que es la misma empresa que le estaba elaborando la vacuna frente a leishmania y que está a punto de salir al mercado. Induce una fuerte inmunidad humoral y celular. Esta mañana, cuando hablaba con él, me dijo: tengo un problema por el lugar de la inmunización. Va bastante regular o bastante mal la inyección intramuscular o intradérmica. Los macrófagos y las células dendríticas tienen dificultades a veces para reconocer
el producto vacunal. Y a través de electroporación ha logrado un 100% de protección. Electroporación que no está admitida en los países europeos, sí en Corea y en otros sitios, pero aquí no. En cambio, está haciendo una serie de experiencias con parche, lo cual sería tremendamente cómodo, y con otros sistemas de inoculación y cambiándole la polaridad del producto vacunal para que se fije mejor a los macrófagos y células dendríticas. Cuando lo ha hecho con el electroporador y con este sistema que está empleando, la protección ha sido del 100% en ratones humanizados. Bien, fíjense que bueno, el grupo de Vicente Larraga es más chico todavía que el anterior. Bueno, pues así todo, y compitiendo con grupos internacionales de más de 200 personas, con varios cientos de millones de dólares afincados a cambio de 1 millón solamente, la tecnología y el tesón de estos grupos de investigación están consiguiendo, con un poquito de retraso con relación a los anteriores que ya se están poniendo, el conseguir una vacuna. No cabe la menor duda que la solución de las vacunas no está en tener una vacuna. Habrá que tener varias vacunas que se produzcan, que se repartan por todo el mundo y que sean eficaces y que sean inocuas, que sean seguras. Lo que no cabe la menor duda es que lo de los grupos españoles, la seguridad la tienen demostrada. Uno porque ya se han empleado, otros porque se ha demostrado, y lo único que falta es un poco de tiempo para buscar una adecuada forma de administración y poderla llevar al mercado. Muchísimas gracias. Gracias, Basilio. Muchas gracias, Basilio. ¿Estás por ahí, Conrado? Ahí te veo. Muy bien. Bueno, pues les dejo con Conrado Domínguez. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que primero que nada agradecer a Luis por ser el impulsor de este webinar, que yo creo que es muy productivo, y yo lo llevo yendo a él y a Basilio. La verdad que pese a todo siempre aprendes, y más de personas como ellas. También dar las gracias al Colegio Farmacéutico de Tenerife, no solo por prestar la plataforma y facilitar que eso te produzca, sino porque junto con el Colegio de Las Palmas diariamente son un apoyo fundamental para el Servicio Canario de Salud, no solo con el tema de la vacuna, sino con todo lo que tiene que ver con la organización sanitaria, y sobre todo poner en valor que hasta ahora, un día como hoy, que seguro que ha sido duro, haya 414 personas oyendo lo que se está planteando en esta webinar de conciencia y conocimiento. Yo ya lo primero que también me gustaría decir, y es que estamos ahora mismo inmersos en este proceso de vacunación, un proceso que, como bien saben, es voluntario, pero que nosotros estamos muy contentos porque todos los grupos que actualmente están priorizados y que estamos vacunando, desde los centros de dependientes, los centros de mayores, el personal sociosanitario, el propio personal sanitario, e incluso ya el otro personal sanitario, sociosanitario del grupo 3 que también están vacunados, ha habido una respuesta masiva, y yo estoy muy orgulloso como responsable del Servicio Canario de Salud, principalmente por la respuesta de la organización basada en dos pilares fundamentales: uno, los profesionales que están en los equipos de vacunación, y los profesionales que de manera voluntaria pues se han vacunado y han dado un ejemplo, yo creo que a la población en general, que es el siguiente reto que tenemos. Y ahí el papel como ya digo, de los equipos de enfermería, de las enfermeras en los procesos de vacunación, y hay ejemplos en esta propia webinar con Begoña, que la que quiero agradecerle personalmente el haber ayudado a liderar este asunto en su profesión, y yo creo que es un ejemplo lo que está dando la enfermería y también el resto de profesiones sanitarias en este proceso. En cuanto al escenario con el que nos encontramos, yo creo que tanto Luis ha hablado más del presente, y Basilio yo creo que nos ha dado muchos mensajes sobre el futuro, no solo con la posibilidad de que España tenga vacunas, sino sobre la posibilidad de que nuestro débil sistema de ciencia, donde no ha habido inversión en los tiempos pasados, pues ahora él incluso planteaba que quien estaba al frente de esto son personas jubiladas. Ahora, si son jubilados como él, ya me imagino la capacidad y el conocimiento que tienen, porque todos los días, el otro día estuvimos hablando incluso de proyectos de futuro con Basilio que él nos quería plantear como Servicio Canario de Salud.
Actualmente, como ya digo, nosotros hemos vacunado al 100% de la población diana que está en los centros de mayores y dependientes y el personal sociosanitario asociado, y estamos ahora mismo por encima del 80, cerca del 90 en lo que tiene que ver con todo el personal sanitario del Servicio Canario de Salud. Y estamos en un proceso quizás un poco armónico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y poniendo sobre la mesa uno de los hándicaps importantes y problemas importantes, que es el acceso a las vacunas, ¿no? Es decir, yo creo que el gran reto que vamos a tener como país y como región es poder tener vacunas, porque las capacidades para vacunar y la rapidez para vacunar de nuestros equipos, de formarse con una vacuna que tienen problemas logísticos, tanto Pfizer como Moderna, las estamos inoculando sin ningún problema. Incluso Luis sacaba el ejemplo del informe de ayer del Ministerio, donde estamos en el 111%, porque lógicamente estamos aprovechando esa sexta dosis y sin jeringuillas de vacío cero. Es decir, con una jeringuilla normal de milímetros, nuestras enfermeras son capaces de sacar esa sexta dosis y, por tanto, tener o acceder a más personas en el aspecto de inmunización. Creo que la posibilidad o el escenario de que se negociara a nivel europeo todo lo que tiene que ver con el acceso a la vacuna nos daba una potencia importante como país, porque la negociación no era solo en nuestro país. Con el tema del material sanitario ya tuvimos ejemplos de que cuando se abre el mercado y cuando hay una despiadada fórmula para poder llegar, el tema de precios y demás, pues no, nos hubiera sido más débil. Lo que pasa es que al final también pasa lo que pasa, y es que también el mercado es libre y fuera de la Unión Europea pida, hay potencias que están pagando mucho más de lo que pagamos como región europea por el acceso a las vacunas, y todo eso está en el fondo de los, bajo mi punto de vista, de los déficits y los desabastecimiento que estamos teniendo. Dentro del Servicio Canario de Salud, ahora mismo estamos cerrando la estrategia de vacunación que tiene que ver, como ya dijo Luis, que es un documento vivo con los siguientes grupos de población. No nos podemos olvidar que esperemos que la semana que viene podamos ya empezar a vacunar, en este caso, al personal sanitario de primera línea de las clínicas concertadas, incluso a través de los colegios profesionales, tanto de médicos como de enfermería, e incluso utilizando los dispositivos de las clínicas concertadas para todos los profesionales sanitarios, como pueden ser los farmacéuticos, dentistas, odontólogos, podólogos y demás, que esperemos que ya durante la semana que viene, si las vacunas nos lo permiten, podamos empezar ya con esos colectivos que ya están planificados, que en algunos casos los hemos tenido que aplazar. Incluso esta semana teníamos previsto que hoy llegaran vacunas de Moderna, casi 2.000, y al final ayer a última hora pues nos cancelaron el envío y llegará el lunes, con lo cual hemos tenido que retrasar también otra vez la planificación que teníamos sobre ellos, y ahora estamos muy centrados en poder comenzar esos grupos, y también ya planificando el siguiente grupo que ya el Ministerio en su comisión ya ha puesto sobre la mesa, y que además nosotros ahí, como siempre yo digo, tenemos la suerte de tener un espía cualificado que después hablará, que es Amos, y ya sabíamos un poco por dónde podían ir los tiros, ¿no? Con el tema de los siguientes grupos, están muy asociados a la edad, y ya tenemos el colectivo de más de 80 años, e incluso estamos con una capacidad de poder asumirlos estamos hablando en menos de una semana. Si tuviéramos vacunas, lógicamente vacunar a todo ese colectivo. Se está trabajando por parte de todas las gerencias y por la dirección de servicio en una estrategia común, una estrategia que se basa en estrategias regionales, pero vamos a decir, con autonomía insular, porque lógicamente va a ser más fácil inmunizar a una isla determinada que a otra. Y lo que estamos definiendo ahora mismo, y creo que ya mañana lo tenemos perfectamente definido, es qué capacidad de vacunación tiene Canarias en todos sus territorios, con todos los dispositivos que van desde zonas básicas de salud de referencia, desde nuestros propios hospitales de referencia, o de estructuras singulares, sobre todo muy pensado en las islas capitalinas, y que a todos nos puede venir a la cabeza pues el recinto ferial o Infecar en Gran Canaria, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos en el grupo de trabajo que tenemos con las diferentes gerencias, porque yo creo que vamos a tener capacidad para vacunar más de 20.000 personas al día, si lógicamente, vuelvo a repetir, el hándicap del suministro de vacunas. Eso nos permitiría un escenario de que en menos de 6 meses podríamos tener inmunizado al 70% de la población de Canarias con las dos dosis.
Es verdad que ahora mismo AstraZeneca está a punto de ser aprobada, pero también es verdad que hace unos días AstraZeneca ha puesto manifiesto que igual no cumple con vamos a decir, los acuerdos de suministro que tenía con Europa y por tanto con España. Nosotros ahí teníamos una ventaja competitiva y es que una de las fábricas de AstraZeneca estaba en España, en Guadalajara. Incluso el ministerio nos hablaba de que la capacidad de suministro por parte de AstraZeneca frente a Pfizer o Moderna en estas etapas de aquí a marzo era muchísimo mayor. Pero bueno, ha habido ese problema. Yo creo que Europa ha sido ya consciente de lo que significa eso e incluso ya ha tomado medidas más incluso de control de exportaciones y que deben primero cumplir los contratos o los convenios que tienen con la Unión Europea antes de poder exportar esas vacunas a otros terceros países sin cumplir con los requisitos, y yo creo que eso también es un escenario que nos pone en una situación de partida interesante, porque de verdad que yo creo que marzo va a ser el mes clave, porque Pfizer anuncia que va a abrir más fábricas en Europa y por tanto se podrá incrementar la producción, y Moderna ya tenía entre su planificación que durante ese mes de marzo los suministros a Europa y por tanto a Canarias van a ser mayores, y ahí la verdad que estamos bastante esperanzados en que eso nos pueda dar la posibilidad de ir más rápido de lo que realmente estamos ahora mismo haciendo, porque si fuera por nosotros, mañana, tarde, noche, fines de semana, 24 horas estaríamos vacunando porque el personal lo está incluso demandando. Es curioso que la mayor impulso no viene por lo que podamos hacer vamos a decir, desde la dirección, sino porque las propias enfermeras principalmente son las que nos están empujando, e incluso cuando tenemos que ha habido restricciones, pues les tienes que ver la cara de casi diría que cabreadas porque les tocan menos vacunas que las que les gustaría o de las que son los que tienen dispuestas a poner en los diferentes dispositivos, sobre todo que ahora mismo tenemos en los hospitales, porque es donde no hemos terminado todavía de hacerlo. Como ya digo, la estrategia de vacunación de la población en general va a ser clave. La estamos trabajando en todas las islas con una estrategia que es global, pero que se adapta a cada isla y que cada infraestructura es diferente. Por poner un ejemplo, hay gerencias que están en hacer casi 6.000 diarias solo una gerencia hospitalaria, con lo cual eso nos da una capacidad importante de poder acceder a enfermería y a personal que está perfectamente formado, que además se ha hecho en tiempo récord y que además, como también he dicho antes, yo creo que nos han dado un ejemplo a todos. Ahora mismo también, y creo que lo puedo decir sin violar ningún secreto, la prioridad absoluta del gobierno es el plan de vacunación, y así nos lo han manifestado los responsables del ámbito sanitario, y en eso, como ya digo, estamos volcados en paralelo, pues, lógicamente haciendo las actividades diarias que el Servicio Canario de Salud tiene, no solo con la lucha contra la pandemia, sino con poder reactivar de alguna manera todo el sistema y poder atender a todos esos pacientes que no solo tienen patología COVID, sino que están en una lista de espera o que simplemente tienen enfermedades crónicas que requieren una atención que con esta pandemia pues no se ha podido dar. Y yo ya un poco para finalizar, sí me gustaría dejar algunas ideas, ¿no? Siguiendo un poco la pista de lo que decía Basilio, yo creo que es importante que como sistema sanitario público nos planteemos algunos retos de futuro. Yo creo que uno de los retos de futuro importantes es poder vacunar al mayor número de población posible, porque no se acaba con eso el coronavirus, pero sí parece que incluso los israelíes, que son los que van más rápido, ya dicen que se puede llegar casi al 40% de menos de transmisión con la primera dosis, con lo cual eso da mucha posibilidad para hacer determinadas cosas, no solo las actividades económicas, que parece que también puede ser importante en un territorio como este asociado al turismo, pero sobre todo yo creo que es para reactivar nuestros centros de salud, para reactivar nuestra actividad quirúrgica de consultas y de pruebas en nuestros hospitales, y durante el mes de finales de febrero, principios de marzo, el Servicio Canario de Salud va a poner en marcha un plan para eso, y espero que seamos capaces de estar a la altura. Y también para ya dejarle a Luis la pelota en su tejado, y no solo relacionado con la vacuna de SARS-CoV-2, yo creo que como comunidad autónoma siempre hemos sido
vamos a decir, no voy a decir los primeros porque tampoco creo que consiste en eso, pero hemos sido bastante valientes en las últimas épocas, sobre todo con la implantación de determinadas vacunas, como puede ser la del meningo B, y que ahora mismo este proceso de pandemia también nos ha frenado, ¿no? Es decir, otro de los efectos es la posibilidad de seguir incorporando a nuestro calendario, que ya era de los más avanzados de España, algunas cosas que tenemos en cartera y que también, aprovechando, Luis, te digo que en breve vamos a retomar toda esa discusión en el comité de vacunas y en aquellas que se nos quedaron sobre la mesa, porque creo que es otra de las cosas que no podemos olvidar por la importancia que tienen las vacunas en el desarrollo y en la salud, sobre todo de nuestros jóvenes. Nada, muchas gracias de nuevo por invitarme y porque al final siempre, como dice el propio título, una de las cosas importantes es que con esto todos adquirimos conocimiento y hacemos conciencia de otras cosas que tienen que marcar nuestro día a día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Conrado. Espero que todos hayan oído bien. Yo entiendo que a veces este tipo de seminarios virtuales con distintos lugares de los ponentes puede hacer que a veces haya algún problema, pero en este momento técnicamente la cosa ha funcionado bien. Nosotros aquí en Tenerife hemos oído muy bien lo que has comentado. Y bueno, efectivamente, hay que saber que aquí las coberturas vacunales en España y en Canarias son muy altas para los niños. En adultos se está intentando también avanzar en ello, pero también es cierto que tenemos uno de los mejores calendarios sistemáticos de vacunación infantil y de adolescentes de España, de manera que tenemos incluida la vacunación frente al meningococo B, igual que Castilla y León. Y bueno, pues esto es un tema que tenemos que seguir avanzando en él y efectivamente el Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de Canarias debería reunirse pronto. Llevamos un año sin reunirnos el grupo técnico de vacunas y tenemos muchas cosas que comentar. Así que recojo el testigo que nos ha dicho y no en representación de los compañeros del grupo técnico de vacunas, pero quizás muchos de ellos sí que piensan que es momento de, al margen de la COVID-19, hay otros temas puntuales de vacunación que nos gustaría comentar dentro del seno de este grupo técnico. Decirles que estamos recibiendo ya muchas preguntas y a los que estén delante del ordenador pueden seguir haciendo preguntas. Vamos a tener tiempo de responder porque vamos muy bien de tiempo, con lo cual no se preocupen que al final de las ponencias dedicaremos el tiempo para responder esas dudas. Yo voy a pasar ahora la palabra a Begoña Reyero. Ella nos va a hablar sobre la logística de la vacunación COVID en Canarias. Begoña, como saben, en el programa está en la unidad de apoyo precisamente del plan estratégico de vacunación frente a la COVID aquí en Canarias. Así que, Begoña, te dejo la palabra. Gracias, Luis. Gracias a todos los que estáis en vuestras casas detrás de una pantalla. Yo siempre lo digo, elegir estar formándose y aprendiendo y ciencia siempre es un orgullo y para nosotros es un placer poder ayudaros a mejorar ese conocimiento, a aumentar ese conocimiento. Bien, a mí me ha tocado hablar de la logística de vacunación del COVID en Canarias y, bien, si todos tenemos claro lo que significa la palabra logística, que es el conjunto de medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de un proceso complejo e incluso de una campaña de vacunación, cuando hablamos de la campaña frente al COVID a la que nos estamos enfrentando, deciros que esto no ha sido o no está siendo nada fácil. Esto es algo histórico, esto es algo nuevo para todos, estamos aprendiendo. Es una campaña fuera de toda la normalidad. Es maravilloso participar y ser creadores de esto, pero estamos en una carrera que es compleja, como os digo, nada fácil y todo un reto que tenemos por delante. Bien, ¿por dónde empezamos con todo esto de qué hacer, ¿no? Cuando se plantea hay que empezar a vacunar? Pues bueno, lo que hay que tener claro es un objetivo y este objetivo sí es verdad que viene trazado por el Ministerio y lo define bien en su estrategia y lo define como prevenir la enfermedad y disminuir la gravedad y mortalidad de la COVID, además de disminuir el impacto de la pandemia sobre el sistema asistencial
y la economía, protegiendo especialmente a aquellos grupos de mayor vulnerabilidad. Bien, en el 5 de diciembre del año pasado, el Ministerio lanza su primer documento de estrategia frente a la COVID-19, pero cada comunidad autónoma lo tiene que hacer suyo y en el caso de Canarias, pues por esta dispersión geográfica que todos sabemos y otros factores, pues nos enfrentamos a otro nuevo reto que es trasladar esa estrategia general a algo más particular. Dentro de esta estrategia general del Ministerio a nivel de España, ¿vale? Lo podemos diferenciar o lo podemos dividir en 4 grandes grupos. En un grupo grande hablará de desarrollo de vacunas. En esto pues, se elabora un documento donde aparecen todos los tipos de vacunas autorizadas que van saliendo y es en un proceso continuo de actualización con sus características diferentes, tanto de conservación como de preparación, que además he de decir que son diferentes a las que habitualmente estamos acostumbrados a manejar. Y además, sabiendo que las vacunas llegarán poco a poco y no de una manera conjunta. Por otro lado, también existe este segundo grupo, que es la población diara, en el cual este documento nos determina cuáles van a ser los grupos y las prioridades de vacunación, es decir, la población será administrada o será vacunada por segmentos de población priorizados. Por otro lado está en sí la logística en sí misma, la distribución y administración, que eso hablaremos ahora un poquito más adelante, sobre todo la nuestra en Canarias, y también nos ayuda o nos da un guión de cómo establecer también un plan de comunicación tan importante en estas estrategias de campañas vacunales. Vale, ¿qué hemos hecho en Canarias? Pues deciros que hemos hecho todo. Hemos hecho todo esto que marca la estrategia nacional y de hecho se le bautizó como Operación Esperanza. Esto lo bautizó el jefe, como decimos, y lo bautizó así como Operación Esperanza y es verdad que para nosotros es una esperanza y una operación a ver si nos lleva a un buen destino. Bien, lo primero que se creó paralelamente y alineada a la estrategia nacional fue esta estrategia de vacunación frente al COVID-19 en la Comunidad de Canarias, que bien ha nombrado antes Luis y que podéis encontrar en nuestra web, o sea, en la web del Servicio Canario de Salud, ¿vale? En ese enlace. Está en continua actualización por muchas cosas, porque en ella se recoge todo lo que anteriormente hemos visto. El plan de comunicación, un plan de estrategia logístico, todas las vacunas que han salido autorizadas y poco a poco vamos actualizando a medida de necesidades. Por un lado, en estrategia de comunicación bueno, lo que se ha empezado a hacer han sido trabajar y seguir trabajando y desarrollando sobre todo esta comunicación con 2 grandes objetivos. Uno, por un lado, ha sido el fomentar un mensaje claro y de seguridad y de eficacia de las vacunas que ayuden sobre todo a mejorar las coberturas de nuestra población. Y por otro lado, otro objetivo claro ha sido sobre todo fomentar la vacunación en el profesional sanitario, porque creemos que es clave. Creemos que no solamente por necesidad, que lo sabemos y porque estamos dentro de los grupos de prioritarios de vacunación, sino porque además esta vacunación en los sanitarios puede servir de ejemplo de enseñanza a la población, porque ya sabemos que el ejemplo educa y el ejemplo enseña. Por otro lado, dentro de toda estrategia de comunicación se han hecho pues, infogramas, mensajes en redes sociales, se han hecho vídeos y ha culminado también se establecieron comunicaciones con colegios oficiales y sociedades científicas de Canarias, culminando en este documento que también hablaba Luis anteriormente, en el que nos posicionamos grandes grupos sanitarios frente o apoyando la vacunación frente al COVID. Bien, a nivel dentro de la logística, ¿vale? En sí misma nosotros hemos desarrollado bueno, lo que es en sí la logística propia. Por un lado, hablamos de los recursos materiales y por otro lado hablaremos ahora de los recursos humanos. A nivel de los recursos materiales, pues hemos tenido que trabajar en asegurar todo el material necesario para la conservación, preparación, administración de las vacunas, agujas, jeringas, dispositivos que garanticen la cadena del frío, termómetros, neveras, ultracongeladores, vehículos para el desplazamiento,
sistemas informáticos para hacer un riguroso registro, creación de agendas informáticas específicas para asegurar el control a usuarios vacunados y grupos prioritarios, basados indudablemente en esa estrategia nacional, documentos de apoyo, documentos y albaranes también que garantizan el control de las vacunas, infogramas, vídeos y en sí todo un gran material de apoyo que garantice que este proceso sea efectivo. Por otro lado, a nivel de los recursos humanos, tenemos que tener y resaltar el papel que desempeña indudablemente los equipos vacunadores liderados por enfermería. Estos equipos, pues bueno, hemos tenido que hacer una formación específica, unas formaciones para crear un primer grupo de vacunadores con una formación de webinar y ahora mismo con una formación online para asegurar bueno, que estuviese en las mejores manos que ya estaban, pero para asegurar ese manejo adecuado de esas vacunas que venían con unas condiciones un poco distintas a las que habitualmente conocemos. Porque hay que tener una cosa muy clara, si las vacunas pueden ser muy efectivas, podemos tener muchas vacunas, pero tenemos que tener un equipo formado de enfermería y os puedo asegurar que ya lo tenemos y tenemos casi un ejército vacunador preparado para afrontar este reto. Por último, y de gran importancia, se ha trazado un plan de coordinación entre todas las gerencias de todas las islas para que todo esté engranado a la perfección. Gerencias de atención primaria, gerencias de hospitales, todos trabajando bajo unos criterios de una hoja de ruta unificada. Planificaciones diarias y específicas con numerosos dosis, contabilizaciones de viales, bueno, una maquinaria compleja que funciona perfectamente y que ha hecho que se cumplan o que se vayan cumpliendo los objetivos que había trazado esta comunidad autónoma de Canarias. Sin esto, indudablemente nada hubiese sido posible y hay que resaltar el papel, o yo quiero resaltar el papel de enfermería en este equipo que ha sido clave. He de decir que es un lujo ver cómo se ha trabajado. Bien, si entramos ya un poquito en lo que es la logística de vacunación de COVID a nivel de distribución de vacunas, me gustaría resaltar cómo funcionan o cómo estamos funcionando con las dos vacunas. Bien, desde Bélgica recibimos la vacuna de Pfizer-BioNTech, ¿vale? Ultracongelada con temperaturas entre -60 y -90 grados, pasan por Madrid para la técnica y la recibimos en Canarias. Y Moderna la recibimos a -20 grados. Una vez llegan a nuestro territorio, estas vacunas ultracongeladas se pasan automáticamente a unos ultracongeladores a -80 grados, garantizando la conservación de esta vacuna en esta temperatura. De deciros que podrían almacenarse hasta 6 meses, pero nosotros las hemos gastado, como bien comentaba antes Conrado, las hemos ido gastando y hemos ido haciendo el trabajo bien hecho. Son dos grandes hospitales las que recogen estos ultracongeladores, ¿vale? Uno situado en el UC y otro situado en el Chuimin, en Gran Canaria y en Tenerife. Una vez que se hace este mantenimiento en estos dos grandes ultracongeladores, gracias a una planificación semanal milimétrica, os puedo garantizar, coordinada por las gerencias de las islas no capitalinas con las gerencias de atención primaria y de Gran Canaria, las vacunas se distribuyen a temperatura hasta 8 grados y una vez llegan a sus destinos, ellos se encargan de conservarlas a una temperatura de 2,8 grados. Y a partir de ahí comienza la distribución a los puntos de vacunación, su preparación, su reconstrucción, su administración en los puntos fijados. Vale, la vacuna de Moderna se recibe tan solo en Gran Canaria, en un solo punto, a -20 grados, como antes os comentaba, y ahora mismo lo que se está haciendo es utilizarla en esta isla solamente. ¿Cuál es la logística de preparación de las vacunas? Luego voy a dejar, para no entrar mucho en detalle, preferiría que luego, porque todo lo tenéis desarrollado en el manual y en la estrategia de vacunación, si luego queréis hacer preguntas, dejamos todo esto, pero lo más importante es saber que la vacuna Pfizer-BioNTech es una vacuna que necesita descongelación, una dilución y una extracción de dosis, y de cada vial ahora mismo se extraen 6 dosis, aunque en un principio extraíamos 5 hasta que hubo un cambio en esa ficha técnica.
Estos serían los pasos, primero de dilución y luego de extracción de dosis. Y la vacuna Moderna es una vacuna que efectivamente también necesita su periodo de descongelación, no se diluye, a diferencia de la de Pfizer-BioNTech, y también tiene un proceso de extracción de dosis. En este caso, cada vial, 10 dosis de 0,5 mililitros. Bien, una vez hecha esta preparación, la siguiente logística es una administración a la que sí es verdad que enfermería está completamente acostumbrada, ¿vale? Ambas vacunas se ponen a nivel intramuscular, siguiendo las buenas prácticas enfermeras, y aquí, bueno, os coloco todos los pasos que tienen que darse para hacer una administración adecuada de estas dos vacunas. Bien, hoy hace justo un mes que, gracias a esta logística, se pudieron hace un mes ver estas imágenes, una en cada isla, se empezó a hacer esta vacunación, esta esperanza, ¿no? Estas imágenes emocionantes que todos vivimos, yo creo, y posteriormente se han llenado las redes sociales de cientos y miles de fotos de canarios vacunándose, algo muy emocionante. Como veis, está claro que la logística de una campaña de vacunación no es solamente inyectar una vacuna, es mucho más, indudablemente. Es el esfuerzo y la coordinación de mucha gente que desde aquí me gustaría felicitar y aplaudir por su enorme trabajo. Y bueno, solamente deciros que estamos en el comienzo, que estamos haciéndolo yo creo que bien y que ahí vamos, en el túnel y esperando ver esa luz prontito. Así que nada, seguimos y nada más, muchas gracias. Bueno, magnífico resumen de lo que es una logística de vacunación en época pandémica. Hacerla en 15 minutos, Begoña, ha sido muy interesante. Porque efectivamente tú has dado un mensaje que es fundamental que todos lo tengamos, porque algunos no lo tienen. Vacunar no es solo pinchar, no es solo administrar un pinchazo. Antes de ese proceso hay un proceso previo de investigación, de desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera, y posteriormente existe toda esta logística que muy bien ha expuesto Begoña. Así que enhorabuena porque has hecho una presentación excelente. Y bueno, nos queda solamente una última ponencia. Ya tenemos un montón de preguntas, a ver si después en la media hora que tenemos podemos responderlas. Incluso vamos a tener un poquito más de tiempo. Ya veo a Mos en pantalla. Saludos. Yo creo que, bueno, vamos a tener la suerte de tener hoy a Mos García Ramos. Yo creo que tiene un bagaje detrás y ahora mismo, bueno, nos puede dar bastante información de muchas dudas y que estamos teniendo en estos días. Yo a Mos creo que no hace falta presentarlo. Sí le pido, como siempre, igual que el resto de los ponentes, que tengamos estos 20 minutos de ponencia para después poder disponer de 30 o 40 minutos de discusión con quienes están detrás de la pantalla. Así que, Amos, te paso la palabra. Vale, muchas gracias, Luis. Y yo permíteme que plantee la presentación en clave de reflexiones y aportaciones. Sí, reconozco que soy el único ponente al que le has dicho que tenemos 20 minutos. Se ve que me conoce, Luis, se ve que me conoce. Y quería empezar la reflexión con una idea que me parece fundamental. Y voy a ser provocador. Las vacunas no salvan vidas, no salvan vidas. Lo que salvan vidas son las políticas públicas que permiten que se administren las vacunas. Por eso hay que quitarse el sombrero ante el proceso de planificación que se ha seguido en las políticas vacunales públicas en el contexto de la pandemia. Eso es lo que salva vidas. Y de alguna manera también acabo con otra reflexión que me parece importante que colocaba Begoña en su última diapo, la luz al final del túnel. Si no tenemos políticas públicas que posibiliten que la vacuna llegue de la manera que tiene que llegar a quien tiene que llegar, esa luz que vemos al final del túnel a lo mejor se transforma en la luz de un expreso que viene de frente. Afortunadamente no va a ser ese el caso. El túnel que estamos recorriendo es un túnel de muchos kilómetros todavía de recorrido, pero la luz que vemos al final, gracias al proceso de planificación, es una luz que nos hace ver un futuro en unas condiciones mucho más favorables que las actuales. Y algunas reflexiones también en relación a la pandemia. Nadie se la esperaba. Yo me gustaría recordar que estamos a punto de celebrar el primer caso, la aparición del primer caso de esta enfermedad en nuestro país, en España.
que se dio en una isla canaria, que se dio en La Gomera. Dentro de 2 o 3 días cumplimos el primer aniversario. Y nadie esperaba, suponía, cuando nos encontramos con aquel caso que nos tensionó ante la incertidumbre del problema, nos tensionó de manera absolutamente tremenda, pero nadie se esperaba que fuera a pasar lo que pasó a continuación. Nadie se esperaba que fuéramos a convivir en este mar tremendo de incertidumbres en el que hemos convivido a lo largo de todo este año. Olvidando algo que es fundamental y que yo no dejo de repetir de manera permanente. La ciencia es eso, es incertidumbre, es cabalgar, navegar entre incertidumbres que se van transformando en evidencia conforme aumentamos el conocimiento. Por lo tanto, lo que hay que entender fundamentalmente es que la clave para avanzar en el contexto de lo que es una pandemia no es pedirle respuestas inmediatas a la ciencia, no, ese no es el camino. El camino es ser consciente de que la ciencia es incertidumbre y lo que tenemos que pedirle en cada momento es que nos suministre los conocimientos que en ese momento hay sobre la mesa. Y yo creo que esto es fundamental. Y es fundamental también recordar una frase que, por ejemplo, me recordó el otro día un compañero de Voltaire. Hoy no voy a hablar de Benedetti, hoy voy a hablar de Voltaire, que decía: la ignorancia afirma o niega rotundamente, el conocimiento duda. Y eso es ciencia, Bien, pues en este contexto surge la pandemia y la primera reflexión que yo quisiera trasladarle es que tenemos que ser conscientes de que vamos a superar esta. Evidentemente que la vamos a superar, pero vamos a seguir conviviendo con un horizonte de futuras pandemias, eso sin lugar a dudas, por varios condicionantes que posibilitan la creación del medio de cultivo adecuado para el desarrollo expansivo de problemas transmisibles. Uno de ellos es, y de muy importante, es el calentamiento global y todos los síntomas que acompañan al calentamiento global, como pueden ser el cambio climático. Y otro, importantísimo, la pobreza. La pobreza es un elemento vinculado claramente a la expansión de los problemas transmisibles, por todo lo que rodea la pobreza. Y son dos elementos que, como no entendamos que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de establecer un futuro más óptimo, como no tengamos claro de que no solo hay que luchar contra este problema generado por la pandemia, sino hay que crear el terreno adecuado que posibilite modificar la situación que se está desencadenando con el calentamiento global o la situación de la pobreza, seguiremos conviviendo dramáticamente con procesos de este tipo en el futuro. Bien, y ahora voy a centrarme en el SARS-CoV-2. Nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba una irrupción de un problema transmisible en pleno siglo XXI con una capacidad de propagación tan tremenda como la que ha tenido la vinculada al SARS-CoV-2. Nadie se lo esperaba, aunque nos debíamos haberlo esperado. Debíamos haberlo esperado porque habían algunos antecedentes importantes en el comportamiento de las enfermedades transmisibles. En cualquier caso, aparece el SARS-CoV-2, aparece la necesidad en una primera fase de crear un terreno adecuado que nos permita convivir con el virus, aunque esta frase a veces es machacada. Lo que hacíamos era convivir con el virus, respetándolo, y eso significaba tomar medidas de intervención que posibilitaran disminuir los contagios, mascarillas, lavado de manos, distancia física, ventilación, escapar de los espacios cerrados poco ventilados, huir de las muchedumbres, convivir con el virus. Y es cuando aparece la vacuna, cuando ponemos en escena el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia. Ya no estamos en una posición pasiva frente a la pandemia, la de convivir con el virus. Ahora ya podemos tener una actitud activa, la de vacunar y crear el terreno adecuado para poderle decir adiós a este drama. Pero llega la vacuna y llega en unas circunstancias un poco peculiares. Llegan las vacunas en unas cantidades que sabíamos que en la fase inicial iban a ser débiles, iban a ser pocas. Llega una vacuna que además tiene unos perfiles de conservación que crean una dificultad logística evidente a la hora de gestionarla. Las temperaturas que requieren para su conservación, las primeras que nos llegan, están muy distantes de las temperaturas
de conservación de las vacunas con las que trabajamos habitualmente, y además llega de tal manera que se crea una situación o que nos van a posibilitar hacer una situación que es absolutamente insólita, y es vacunar a muchísima gente en el periodo de tiempo más corto posible. Eso es insólito. Nunca se ha dado en el contexto en el que estamos viviendo de país desarrollado. Y esta perspectiva de tener que vacunar lo más posible en el periodo de tiempo más corto, lo que ha supuesto fundamentalmente es poner sobre la mesa el que estamos ante una campaña, ante un proceso vacunal tremendamente complejo y tremendamente difícil, donde habría que ser extremadamente meticuloso en todo lo que era el ejercicio de planificación de la oferta vacunal que íbamos a hacerle a la ciudadanía. ¿Y cómo podíamos planificar ese proceso desde el ámbito estatal? Me sitúo en el contexto estatal, teniendo en cuenta que nos iban a llegar pocas dosis en una fase inicial, o no las dosis que nos hubieran gustado, no todas de golpe, poco a poco, de una vacuna complicada y con el objetivo de vacunar al mayor número posible de gente en el periodo de tiempo más corto posible. Bien, pues para tratar de solucionar este rompecabezas, a través del Ministerio se crea un grupo de trabajo donde participamos profesionales de diferentes comunidades autónomas que trabajamos en el marco de las vacunas y de la salud pública, donde participa también alguna sociedad científica y donde participan también representantes de la bioética. Porque en este contexto de escasez, y de complejidad, es fundamental aportar instrumentos éticos que permitan hacer el ejercicio de reflexión necesario a la hora de ofertar ese producto a la ciudadanía. En este contexto se crea ese grupo de trabajo que empieza a diseñar subgrupos de trabajo básicamente dirigidos a los dos criterios fundamentales que deben caracterizar la oferta vacunal. La priorización de los grupos a vacunar, fundamentada en el hecho de que nos van a llegar pocas vacunas y hay que vacunar a mucha gente, hay que priorizar, por lo tanto, a quién hay que vacunar. Y en segundo lugar, la logística, los aspectos logísticos que iban a ser clave en la gestión de una campaña tan compleja como la que estábamos planteando. Bien, pues se crean esos dos grupos de trabajo y se empieza a diseñar lo que es el documento que posibilite la guía de referencia en el ámbito central, que después pase a las diferentes comunidades autónomas para que la articulen en función a sus características específicas. Y en los criterios de priorización se tuvieron en cuenta dos elementos fundamentales: vulnerabilidad de la persona, es decir, posibilidad de sufrir complicaciones o problemas serios como consecuencia de padecer la enfermedad, y en segundo caso, exposición al riesgo en función de desempeñar un puesto clave en el abordaje de la pandemia. Se elaboran varias etapas de intervención y cada etapa está constituida o perfilada por grupos prioritarios de intervención. La primera etapa, ¿a quién hay que vacunar inicialmente? Pues hay que vacunar inicialmente a los que han representado la cara más amarga de la pandemia, la cara relacionada más claramente con el dolor y el sufrimiento, la cara que merece además, frente a la cual tenemos una deuda social, que son nuestros mayores que viven en residencia. Era claro, son el grupo prioritario porque es el grupo que más ha sufrido el embate duro de la pandemia. Pues se empezó a vacunar, evidentemente, a este colectivo, que era el colectivo clave en la primera fase de vacunación. A continuación, lógicamente, las personas que los atienden y el personal sanitario que los atiende. Y dentro de esa primera fase, el segundo grupo de intervención eran los sanitarios, sobre todo los sanitarios más expuestos al riesgo de infección y que desempeñan un papel clave en lo que es las actuaciones contra la pandemia. Y posteriormente, a continuación, el resto de los sanitarios. A continuación, los diferentes grupos de priorización iban a venir vinculados a los grandes dependientes, y a los grupos de personas que en función de su actividad relacionada con el sistema sanitario son fundamentales para el desarrollo de la normal atención sanitaria. Más o menos estos eran los perfiles de intervención en esta primera fase. Y se concretaban, o era la idea
poderlos ir gestionándole sus coberturas en función de que el ritmo de vacunas nos hubiera llegado de manera adecuada a lo que estaba previsto, lo cual no se ha cumplido. La segunda etapa pasaba por abordar los siguientes grupos de priorización, que básicamente iban a estar centrados en el segundo perfil de más alta vulnerabilidad en relación a la pandemia. Mayores de 80 años, mayores de 70 años y mayores de 60 años. Este era el segundo perfil de intervención en la etapa 2 y ya posteriormente se irían incorporando a este pool de personas sensibles a recibir la vacuna, personas con patología de base, cuyo estatus clínico les hiciera especialmente sensibles a tener una mayor posibilidad de complicación relacionada con la enfermedad. Y, lógicamente, avanzaríamos hacia personas que tienen una alta exposición a trabajan con alta exposición al contacto con el público y ya, por último, en la última etapa, la población general. Esto es el esquema o la idea básica que se estuvo sustentando en relación a los criterios de priorización. Vulnerabilidad, básicamente, vulnerabilidad y exposición al riesgo. Y desempeñando un puesto clave en relación a los grupos poblacionales que tienen una importancia decisiva en intervención frente a la pandemia. Afortunadamente, la gestión del programa de vacunas, los ritmos de vacunación no han sido homogéneos en todo el país. Ha habido comunidades autónomas que han ido a un ritmo más lento y otras que han ido a un ritmo más rápido, a pesar de que la complejidad de la campaña es homogénea en todas las comunidades autónomas, pero hay comunidades que han ido a diferentes ritmos. Y desde esa perspectiva, el ritmo final va a estar marcado fundamentalmente por lo que hoy no podemos controlar, que es la llegada de vacunas. Esa es la variable que no podemos controlar. Y es porque el resto de las variables está perfectamente engrasado, perfectamente musculado. Tenemos un músculo, gracias a la labor fundamental de nuestros profesionales sanitarios, absolutamente espléndido. Está perfectamente tensionado. Lo que falta es que le llegue el estímulo, que son las vacunas, para poderse poner en actividad. Por lo tanto, esperemos que todos los problemas que hemos tenido hasta ahora de suministro de las vacunas se vayan normalizando, esperemos que el flujo de vacunas de Moderna se vaya ampliando de acuerdo a lo que estaba conveniado con ellos por parte de la Unión Europea y esperemos que el problema que se ha planteado con AstraZeneca se solucione lo antes posible para seguir avanzando en la política vacunal tan necesaria porque, repito, es el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia. Es el único instrumento que nos va a permitir, si hacemos las cosas bien, que esa luz que ponía Begoña al final del túnel no sea la de un expreso que viene de frente, sino sea exactamente esa luz que necesitamos para terminar de una vez con este drama que tanto daño nos ha hecho a lo largo de este año. Así que ánimo y para adelante. Bueno, pues muchas gracias, Amos. Te estábamos intentando dar señales para decirte que prácticamente en la presentación hemos quedado con la primera diapositiva. Hemos oído todo lo que hemos estado, pero prácticamente si quieres pasar alguna diapositiva, en ningún momento lo hiciste, pero bueno, esperemos que el mensaje haya quedado claro. Bien, entonces, dime, Amos. No, digo que trasladé la idea de la presentación a hacer una reflexión que me pareció más subjetiva para el debate. Bien, entonces, muy bien, son las 9 menos 10, tenemos por lo menos media hora, 40 minutos para empezar a responder a las preguntas. Yo voy a pasar la palabra al presidente del Colegio Farmacéutico, Manuel Ángel Galván, para que empiece a hacer preguntas y, bueno, vamos a ir respondiendo los que tengamos que hacerlo. De acuerdo. Buenas tardes. Bueno, ante todo, primero, dar las gracias a todos los asistentes. Bueno, solo por informar, han asistido, están inscritos más de 750 sanitarios, lo cual da la importancia del interés que tenemos todos en la vacunación. Gracias, por tanto, a los asistentes. Que sepan que el Colegio Farmacéutico está para eso, que todos son bienvenidos y que en el futuro cualquier actividad que vaya en beneficio de la salud individual y colectiva de la población cuenten con nosotros para colaborar. Gracias, por supuesto, a Luis por el éxito que ha tenido en la organización y a los ponentes por su conocimiento con todos nosotros y el trabajo que estamos haciendo en la vacuna. La vacuna, quizá la humanidad hasta ahora no había puesto sus esperanzas
en algo como está haciendo ahora con la vacuna. Es el elemento que nos ha unido toda la humanidad, que tiene esa herramienta para conseguir recuperar la vida que todos hemos estado perdiendo durante este año y, bueno, esperemos que en breve podamos recuperar. Por resumir una frase de lo que han dicho cada uno, de Luis Ortigosa me gustaría destacar que dijo que las vacunas eran seguras y eficaces. También habló de las falsas noticias, de las fake news, que se combaten con ciencia y con conciencia, que es precisamente el título de este webinar. De Basilio Valladares, que habló de las vacunas españolas, que en España también se investiga, nos falla la parte final de la industria y van un poquito más tarde, pero la eficacia de las que están en marcha es incluso del 100%. De Conrado, y me gustaría que lo repitiera porque hay muchas preguntas para Conrado, habló del estado actual y nombró que la próxima semana se vacunarían a los sanitarios. Hay muchas preguntas de sanitarios de distintos ámbitos que preguntan cuándo se le van a vacunar. Begoña habló de la logística y documentos y herramientas que se han puesto en marcha para promover la vacunación. Y damos la frase que dijo al principio, que las vacunas no salvan vidas, sino las políticas de salud pública que lo hacen posible. La primera pregunta que dejo abierta para todos es una pregunta que bueno, puede parecer baladí, pero quizás la más importante. ¿Qué le dicen a las personas que tienen dudas de vacunarse por los posibles efectos adversos de la vacuna? La dejo abierta y cualquiera puede responder. Yo me atrevo a responder, si me permiten. ¿Me oyen? Sí, sí. Yo me atrevo a responder, si me permiten, con tres líneas de reflexión. La primera, si una vacuna está en escena, es porque los órganos reguladores del medicamento, que están constituidos por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, tras un examen exhaustivo del producto, han considerado que el mismo reúne los perfiles de seguridad y eficacia. Por lo tanto, una vacuna que está en escena es que es segura. En segundo lugar, dejaría pensar en la siguiente reflexión. ¿Y si no nos vacunamos, qué? ¿Qué? Seguimos con esto, seguimos con el drama, seguimos con el sufrimiento, seguimos con el dolor, seguimos profundizando en la brecha económica que tanto daño nos ha hecho. Y la tercera reflexión que les diría es, estamos hablando de una enfermedad que ya ha ocasionado más de 2.100.000 muertos. Más de 2.100.000 muertos, que se dice pronto. Al otro lado están los efectos secundarios de la vacuna perfectamente definidos en los ensayos clínicos y perfectamente definidos tras la administración de más de 70 millones de dosis de vacuna. ¿Con qué te prefieres quedar? He acabado. ¿Alguien quiere añadir algo más? No, suficiente. Bien, pregunta para Conrado, como comentaba. La pregunta es si se considera un acierto o un error el haber vacunado al 92% con la primera dosis sin tener garantizado el stock de la segunda dosis. Bueno, no es ni un acierto ni un error. Simplemente es que nosotros sí que tenemos garantizada la segunda dosis a todos los que le hemos puesto la primera. Eso sí que nos ha obligado por el déficit, sobre todo en las últimas 2 semanas, de más de 9.000 vacunas, en no seguir poniendo primera dosis en algún caso, como por ejemplo, como ya digo, 2 colectivos que teníamos organizados, como era las clínicas concertadas y lo que habíamos ya incluso planificado con los colegios de medicina, pero nosotros en cualquier caso sí que tenemos garantizada la segunda dosis porque es básico no perder la primera dosis. Como todos sabemos, las vacunas se están convirtiendo en un recurso súper escaso, sobre todo por el que va a ser lo que marquen los ritmos. Si hay vacunas, vamos a vacunar muy rápido y creo que el músculo que hablábamos de poder poner más de 20.000 vacunas diarias por parte del Servicio Canario de Salud, sin contar otros dispositivos con los que ya incluso tenemos, como es el caso de las clínicas concertadas. El propio colegio de farmacéuticos ha ofrecido hacer posibles puntos de vacunación, las mutuas también se han ofrecido, las grandes empresas que tienen muchos empleados también se han ofrecido. Nosotros vamos a utilizar en cada momento todos los recursos que tengamos y lo único es que necesitamos que entren vacunas para poder planificarlo, ya sean de Pfizer para garantizar la segunda dosis o de Moderna principalmente para empezar a poner la primera. Pero en cualquier caso, nosotros desde el principio no optamos por esto de guardar vacunas, de hacer reservas estratégicas, pero sí planificarlo sabiendo que dentro de 21 días teníamos que poner la segunda dosis en el caso de Pfizer y que dentro de 28 días la segunda en el caso de Moderna. Eso nos ha obligado ahora por el déficit a bajar un poco el ritmo, pero que ya la próxima semana también y ya esta semana se está recuperando para poder avanzar, sobre todo con los colectivos que
nos quedan, como ya digo, todos los profesionales sanitarios que hacen una actividad privada y en los diferentes colegios, y usando los dispositivos los pretendemos vacunar la semana que viene, poder empezar por lo menos. Sí, la siguiente pregunta para Luis. ¿Reacciones adversas importantes que hayan aparecido tras la vacunación? ¿Reacciones adversas importantes que hayan aparecido? Oye, sí, coge el micro mejor. Vale. Bueno, antes yo lo comenté, ya se ha empezado con la farmacovigilancia, pero lo importante, ¿se oye bien? ¿Se oye? Sí. Lo importante es que desde que se empezó a poner la primera vacuna, no aquí el 8 de diciembre, recuerden que ahí empezó la vacunación en el Reino Unido con la vacuna de COVID-19. Ahí hubo, especialmente en ese día, hubo 2 casos de reacción anafiláctica importante a personas que habían tenido reacciones anafilácticas previas, pero ahora ya tenemos la experiencia de 70 millones de dosis en todo el mundo y de todas las dosis que se han administrado en España, en Europa y demás, y realmente las reacciones adversas graves no existen en este momento reacciones adversas que no se hubiesen visto en las distintas fases de ensayo clínico, por lo cual las reacciones que se quedan son leves o moderadas, sobre todo locales, indicación en punto de vacunación, fiebre, molestias generales, pero no reacciones anafilácticas graves ni ninguna reacción extraña que no se haya visto anteriormente. Con respecto a otra pregunta, con respecto a la vacuna de Pfizer, sabemos que se puede obtener una 6ª dosis. Preguntan también a un compañero que si de la vacuna de Moderna es posible obtener alguna dosis extra de esas 10 dosis que trae el envase. Bueno, Begoña. Podemos contestar cualquiera de los dos. A ver, en ficha técnica, la ficha técnica habla, la ficha técnica de Moderna habla de dosis, y así lo he puesto, pero efectivamente vemos y hemos visto, y así lo hemos hecho y hemos aprovechado, que hay la posibilidad en algunos casos de viales de sacar esa 11 dosis. Con lo cual, si la sacamos, la administramos y la aprovechamos, por supuesto. Bien. Con respecto... Y yo me gustaría añadir a eso que porque no nos hemos puesto por la 12, porque seguro que estaríamos rozando de sacar 12 de la vacuna de Moderna en alguna comunidad también, pero yo creo que, como bien dice Begoña, desde el principio, pese a la ficha técnica, dijimos 11, la Agencia Española de Medicamentos autorizó que se sacaran 11 y se están administrando 11, ¿no? Muy bien. Con respecto, también nos preguntan con respecto a las vacunas ante las nuevas variantes que están apareciendo, la variante británica y la variante sudafricana. ¿Qué noticias tenemos? ¿Qué últimas noticias acerca de su efectividad de las vacunas? En principio, la variante británica por las vacunas. Hay dudas sobre la variante brasileña, la de Manaus, pero en principio yo creo que ese no es el horizonte que nos debemos plantear. El horizonte que nos debemos plantear es que hay que vacunar al mayor número posible de gente y ser conscientes de una cosa que a mí me parece que es fundamental y que a veces nos olvidamos en el debate. Cuando estamos hablando de diferentes variantes, nos olvidamos de algo importantísimo y es el discurso preventivo. Es el discurso preventivo. Estamos hablando de diferentes variantes, pero no estamos hablando de que esas variantes no tendrían por qué afectarnos si funciona el discurso preventivo. Es decir, me da igual la nacionalidad de la variante, me da igual la nacionalidad de la variante. Lo que me preocupa es ser capaz de gestionar una adecuada respuesta basándome en fortalecer el discurso preventivo y en gestionar actividades desde el ámbito sanitario público que posibiliten unas restricciones en el sentido de darle un golpe fuerte a la pandemia. Es decir, vuelvo a repetirlo para que quede claro, la nacionalidad de la variante puede tener importancia, pero mucho más importante es el discurso preventivo que evita que cualquier variante nos pueda contagiar. De acuerdo.
Pasamos a otra pregunta. También nos hablan de los medicamentos virucidas, las recientes noticias en prensa de la Plidin. Si pueden suponer algún efecto sobre la vacunación, que la gente prefiera medicamentos virucidas como la Plidin, que de momento es una noticia en prensa, no tenemos más datos, y si ustedes tienen algún dato al respecto. Sí. 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 Bien, Sí. este activo de la Plidin, que pertenece a Farmamar, es un medicamento o una Perdón. molécula que no Perdón. ella viene, tiene más de 10 años y se estaba preparando como... Sí, oigo bien, es que ahora estoy en una webinar que acabo en un cuarto de hora. No te puedo atender, pero les escucho bien, ¿eh? ¿Puedo seguir? Me pareció estar oyendo alguna interferencia. Bueno, pues esa molécula no actúa directamente contra el virus, sino actúa impidiendo la replicación del virus porque le impide al virus utilizar la maquinaria de la célula, que es como se estaba preparando como anticancerígeno. Por lo tanto, ahí sí que no van a intervenir ni variantes, ni mutaciones, ni nada, porque actúa sobre la célula humana. De forma que es un principio activo que podrá frente a todo y que está demostrado ya con ensayos clínicos en humanos una actividad muy superior, como 50 veces superior al Remdesivir, que es el único tratamiento autorizado para como virucida en la clínica. Por lo tanto, yo tengo una esperanza tremenda en esa molécula, que además se ha desarrollado en España por una empresa española. Y hay una segunda cosa que, si funcionara bien, esa no es española, es norteamericana, y es una molécula que salió publicado a principios de diciembre que impide la transmisión del virus. Con esas dos cosas y las vacunas, lo que Amos tanto predica, y con toda la razón, la prevención sería fantástica. Por lo tanto, entre las vacunas y la actividad de los medicamentos como terapia, puede ser fantástico. Y tengo, concretamente con el Apidin, que es la pregunta, tengo una gran ilusión porque la mecánica y las rutas en las que interviene es independiente del virus. Interviene en la célula para impedir que el virus utilice la maquinaria de la célula para replicarse. Gracias, Basilio. Aquí una pregunta, bueno, que también ha estado de actualidad en la prensa desde que comenzaron las vacunaciones. Las personas que se han saltado la prioridad en la vacunación, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Deben ponerse la segunda dosis? ¿No deben ponérsela porque era para otra persona? ¿O se han vacunado y deben ponérsela para que aprovechen las dosis que quedaban y era muy difícil de gestionar las listas y para que no se perdieran vacunas? Bueno, yo creo que yo voy a contestar por parte del Servicio Canario de Salud, porque además en ese sentido se ha tomado alguna medida. Nosotros entendemos que, y para eso hemos abierto además un proceso de investigación interna para tener toda la información de los casos en que eso se ha puesto por lo menos sobre la mesa. Nosotros lo vamos a evaluar, vamos a tomar una decisión, pero ahora mismo, bueno, casi te diría que mientras estábamos en este webinar, pues una de las cosas que se ha tomado la decisión es que las personas que pueda haber dudas de que tenía que habérsele puesto la vacuna o no, no van a recibir la segunda dosis hasta tanto en cuanto el Servicio Canario de Salud cierre la investigación y tome una decisión sobre ese asunto, siempre teniendo en cuenta, porque yo creo que eso es básico, es que no podemos perder la dosis que ya se puso, pero en cualquier caso, entre el día 21 y el final de lo que marca la ficha técnica, tiene un margen para poder analizar la situación, por lo menos tener una posición, porque tampoco puede valer que porque si yo me la puse y me la puse indebidamente por una razón, pues que eso se quede simplemente que ya me van a poner la segunda dosis. Lo estamos investigando y además en estos días tocaba segunda dosis de algunas de esas personas. Además, hemos hablado de este asunto, en este caso con el Ministerio de Sanidad, y hoy se ha tomado la decisión de que a esas personas de momento no se le ponga la segunda dosis mientras tanto nosotros como el Ministerio pues tomemos una decisión
al respecto. Pero siempre, lógicamente, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, no se puede perder la dosis que se usa, que puede haber dudas o no dudas de esa primera dosis, ¿no? Y ahora que no nos oye nadie, Conrado, el que tengamos una ministra de Sanidad canaria va a suponer alguna ventaja para nosotros. Sin duda por millones de razones. Primero porque lleva mucho tiempo yendo al Consejo Interterritorial y por tanto conoce la realidad de todas las comunidades autónomas, pero además conoce de primera mano, porque además su trayectoria en Canarias ha sido importante, entre otras cosas ha sido consejera del gobierno, nuestra realidad. A veces nos cuesta explicar nuestra realidad. Nos costó incluso cuando tuvimos que definir los hubs para entrega de la Pfizer y tuvimos que estar peleando, no te quiero ni contar, para poder tener o ser casi la única comunidad que tiene 2 hubs, uno en este caso en Gran Canaria y otro Tenerife, por la propia diapositiva que puso Begoña, que era una logística mucho más fácil para nosotros desde las 2 islas capitalinas trasladarlas acá casi de manera provincial, y yo creo que es una gran noticia para Canarias, y yo creo que nos puede permitir pues poder explicarnos mejor, o mejor dicho, más que explicarnos mejor, que nos entiendan más rápido. Gracias, Conrado. Bueno, que queda entre nosotros. Otra pregunta que nos hacen, yo supongo que no hay aún evidencia científica, pero nos preguntan que en el caso de una mujer vacunada de COVID-19, ¿creen que debería esperar un periodo determinado para quedar embarazada? Eso ya, bueno, eso está en distintos documentos, ya está descrito. Entonces, la vacunación en el embarazo, la vacunación durante la lactancia, son temas que han surgido en esta semana. Entonces, lo que está claro es que la mujer que esté embarazada y que tenga prioritariamente, porque pertenezca a un grupo de riesgo, que ser vacunada, pues habrá que tomar una decisión individualizada con ella. Y a toda mujer embarazada que no esté en situación de riesgo, el tema de la precaución en vacunación es esperar al final del embarazo. Y si una mujer decide que quiere quedarse embarazada y está ya en un grupo en que se va a vacunar, lo correcto es que se vacune y que después de la segunda dosis, en estas vacunas que estamos administrando, pues pasen como mínimo unas 4 o 6 semanas para iniciar ese embarazo. Gracias. Sí. Completo, para más información, completaros. En la estrategia de Canarias se ha desarrollado un apartado específicamente para embarazo y lactancia, con unos infogramas, con lo cual que entren en esa estrategia y ahí podrán recoger todo lo que ha sido documentación interterritorial, a qué se llegó, y específicamente nosotros una información específica que sale desde la Comunidad Canaria. Voy a terminar porque yo creo que el tema de la lactancia es importante, porque para no dejarlo diluido. Sí. No vamos a dejar diluido el tema de la lactancia, porque realmente el que se diluye son vacunas de ARN mensajero, y sabemos que esas vacunas, si pasasen a través de la leche, no va a tener ningún tipo de contraindicación para la lactancia. Con lo cual, cualquiera que nos esté oyendo y que esté lactando, que sepan pues que hay, bueno, en medicina nunca se puede decir 100% de riesgo, pero que con total seguridad pueden mantener y no suspender la lactancia por la vacunación. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan los pacientes con tratamiento inmunosupresor si deben suprimir antes el tratamiento antes de vacunarse o si hay que tomar alguna medida específica con ellos. Sí, es que lo que me está diciendo Begoña, no hay evidencia. Que desafortunadamente en este momento, desde hace un año, estamos cogiendo cada vez más certezas, pero todavía tenemos muchas preguntas sin responder y la evidencia. Lo que puede pasar con las personas con inmunodepresión, que son personas además de riesgo y que debían ser perfectamente vacunadas, es si realmente la vacuna en estas personas inmunodeprimidas pueden ser eficaces y pueden realmente tener la eficacia que se pretende al vacunar. Y la otra historia es si suspender la medicación. Yo creo que eso es una cuestión totalmente individualizada. Yo creo que hacer una respuesta aquí en directo, con la poca evidencia científica que hay, lo mejor es tener precaución y cada caso que se pueda plantear, en ese caso discutirlo y verlo. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para Mos. Desde el punto de vista epidemiológico, el vacunar y convertir a pacientes sintomáticos en asintomáticos es una buena idea.
¿Es útil? Perdón, no he entendido la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, te repito la pregunta. Nos preguntan que si epidemiológicamente hablando, ¿es útil convertir mediante la vacunación pacientes sintomáticos en asintomáticos? Pacientes sintomáticos a asintomáticos, convertir mediante la vacuna pacientes sintomáticos en asintomáticos. Es que... Ya no tienen los síntomas, pero pueden ser portadores del virus, supongo que se referirá a eso. no, vamos a ver, no hay ninguna contraindicación en vacunar a pacientes asintomáticos. Lógicamente, si un paciente está asintomático con síntomas, en ese momento no se le va a vacunar hasta que tenga resuelta la situación, pero porque está contraindicada la vacuna en un cuadro agudo de la enfermedad. Pero vacunar a un paciente asintomático no genera ningún problema, no hay ninguna contraindicación al respecto. No, yo creo que la pregunta va porque, bueno, cuando se habla de que no estaba seguro que si al vacunar los pacientes pasan a ser asintomáticos, pero pueden tener el virus y transmitirlo, si el convertir... ya lo entiendo. Sí. No, sí, eso es, vamos, es una de las incertidumbres que todavía hay en relación a la vacuna. Todavía se sabe perfectamente que quedamos protegidos de la enfermedad, pero no sabemos si nos quedamos protegidos de la infección. Es decir, yo puedo estar vacunado, puedo entrar en contacto con el virus, no enfermo, pero sí es posible, todavía no se sabe, que pueda transmitirle el problema a otros, porque nos protege la enfermedad, pero no sabemos si nos protege la infección. Muy bien. Bueno, hay distintas instituciones y distintos colegios profesionales pues preguntan que si se va a contar con ellos en procesos de vacunación, y tengo aquí una mutualidad también de Mofase que nos dicen que tienen el registro de todos los mutualistas y que, bueno, que el sistema de información del Servicio Canario de Salud no tienen incorporado a estos mutualistas, que si tienen preparada esta información y pueden cederla al Servicio Canario de Salud, que si hay forma de comunicarlo. Bueno, estamos haciendo un poco de intermediarios a esta propuesta. Sí, pues si me permite te contesto yo, porque he hablado hoy con uno de los directivos de Mofase en la provincia de Las Palmas y le pedí que nos mandara el listado de mutualistas mayores de 80 años, que sería el primer grupo de mutualistas a vacunar, para incorporarlos a la red del Servicio Canario de Salud. Es decir, desde el momento que nos los mande, automáticamente se los mandamos a los compañeros que están gestionando los correspondientes listados. Otra noticia que ha circulado, que se hablaba de que si es un bulo o no, que el grupo sanguíneo seropositivo es más protegido frente al SARS-CoV-2, y si sería se tendría que tomar como un criterio a la hora de priorizar, a la hora de vacunar a otros grupos sanguíneos. Yo personalmente creo que el criterio que hay que tomar es, primero, que lo que se dice esté fuertemente evidenciado en la ciencia, en el conocimiento, esté publicado, revisado por pares y que aparezca claramente referenciada esa posibilidad, y sobre todo dejar claro que el criterio de prioridad es la vulnerabilidad, es que no hay otra. Lo que nos interesa es evitar que hayan muertos, que hayan personas con complicaciones, que haya un estrés al sistema sanitario vinculado a personas que tienen un mayor perfil de riesgo. Por lo tanto, proteger a los vulnerables. Ese es el criterio de priorización más importante. Y después, lógicamente, proteger a los que tienen un papel clave en la actividad contra la pandemia. En primer lugar, a los que están en primera línea, y al resto de los sanitarios que desempeñan un papel fundamental para el abordaje de la pandemia. Esos deben ser los criterios de prioridad. Otra pregunta es que si todo lo que hemos recomendado desde el principio de la pandemia, la distancia, la higiene, el uso de mascarillas, si se hubiera cumplido estrictamente, ¿hubiera sido suficiente sin necesidad de llegar a utilizar la vacuna? ¿O siempre, de cualquier manera, la vacuna habría sido necesaria? El virus hubiera seguido circulando, hubiéramos seguido teniendo que convivir con el virus, pero el virus hubiera seguido circulando, porque no hay ninguna actividad activa en contra del virus. Con la vacuna sí que tenemos ya una actitud activa en contra del virus. Por lo tanto, siguiendo escrupulosamente las medidas que recomendábamos desde el ámbito sanitario, lo que se hubiera conseguido es disminuir parte de la faceta más dura que ha tenido la pandemia, porque hubiéramos tenido menos hospitalizaciones, menos ingresos en UCI, menos casos complicados, pero el virus hubiera seguido circulando y hubiéramos tenido que seguir con las medidas
de educación, las medidas de contención durante todo el tiempo. Yo voy a apoyar un poquitín tu respuesta, Amos, porque yo creo que precisamente el nombre que hemos dado a este webinar, Ciencia y Conciencia, es fundamental. Quiere decir que efectivamente ahora hay todavía mucha gente que piensa que al tener vacunas esto ya significa que vamos a bajar la guardia y que vamos a dejar de utilizar mascarillas y todas las medidas de seguridad que estamos utilizando. Y esto tiene que ser, son dos caminos paralelos. Y precisamente ahora tenemos problemas con el abastecimiento de vacunas, con lo cual con mucha mayor precaución hay que mantener todas estas medidas de seguridad. Son caminos paralelos y probablemente durante muchos meses vamos a tener que seguir utilizándolo. Y por tanto, lo que aquí hay que apelar, yo creo que aquí delante de las pantallas en sus casas o donde estén escuchando este webinar habrá muchos profesionales sanitarios, pero probablemente también hayan ciudadanos que no son profesionales sanitarios, y a todos hay que apelar a su conciencia de que hay que mantener las medidas básicas que están recomendadas por las autoridades sanitarias. Es triste ver muchas veces como todavía hay grupos familiares, grupos de amigos que se reúnen sin ningún tipo de medida de seguridad y están haciendo que sigan saliendo brotes y brotes. Yo creo que al margen de la vacunación tenemos que mantener estas medidas de seguridad lo más estrictas. Otra pregunta, bueno, uno de los puntos que siempre se habla mucho es sobre la inmunidad, el tiempo que dura la inmunidad post-vacunal. Y nos preguntan si se está haciendo análisis de inmunidad a esos sanitarios que ya han sido, esos profesionales que han sido ya vacunados, si está haciendo un seguimiento de la inmunidad. Me imagino. Conrado o Amos, ¿quieren responder a esta pregunta? Bueno, nosotros ahora mismo con los que se han puesto la segunda dosis, ha pasado esa semana, que además es que casi que no ha pasado esa semana. Sí es verdad que una vez se haya avanzado en el proceso de planificación, sí hay ideas de incluso comparar, ¿no? por perfiles de los grupos o por perfiles etarios, los títulos de anticuerpos que tienen, pero solo lo planteamos en un futuro, porque ahora mismo estamos muy centrados en inmunizar al mayor número de población posible y avanzar en los grupos que tenemos, ¿no? Muy bien, otra pregunta que para Amos le preguntan que si puede explicar la diferencia entre variante y cepa y también la letalidad de la nueva variante. Sí, vamos a ver primero la letalidad de la nueva variante. La letalidad todavía no tiene evidencia científica sólida que nos indique que la variante británica es más letal que el resto de variantes. Lo que sí es verdad es que impacta sobre la mortalidad, y es que mortalidad es diferente a letalidad. La mortalidad, para que nos entendamos, lógicamente, si la variante británica es más transmisible, afectará a más personas, y al haber más personas afectadas, habrá más muertos. Otra cosa es la letalidad. La letalidad hace referencia al número de muertos que hay en relación a la infección. No a que haya más muertos porque hay más casos, sino al número de muertos que hay en relación al peso de la infección. Entonces, evidentemente, tendrá una mayor capacidad de generar mortalidad la cepa británica si contagia más. Lo de la letalidad todavía no está claro. Y la diferencia entre variante y cepa fundamentalmente es que lo que se está produciendo en estos momentos en el SARS-CoV-2 es fundamentalmente variantes. Variantes que se deben a un proceso, es decir, pequeñas variaciones del SARS-CoV-2, y variantes que se deben a un objetivo fundamental que tiene el microorganismo, y es sobrevivir, adaptarse al medio. Para eso cambia, varía. Una cepa nueva es un componente, y eso significa una modificación del microorganismo de más entidad. Lo digo en palabras sencillas para que se capte. Pero repito, sea cepa variante o sea variante, lo importante es el discurso preventivo, que es lo que invita, que es lo que permite que no haya contagio. Muy bien. También nos estaban preguntando, bueno, la respuesta yo creo que la podría dar yo, pero bueno, la pregunta es que si puede ser una primera dosis de Pfizer y la segunda de Moderna o viceversa. Claro. No, porque no hay estudios de intercambiabilidad. Empezamos con una vacuna y la segunda dosis con la misma vacuna.
No hay estudios de momento para asegurar otra cosa, intercambiar guías. Bueno, y ahora hay muchas preguntas que se repiten, colectivos que quieren colaborar, como podólogos, como veterinarios, todos ofrecen vacunar. Yo creo que todos estamos de acuerdo, farmacéuticos por supuesto que estamos aquí, y también todos queremos vacunarnos. Y todos hemos recogido las palabras de Conrado, que la próxima semana comenzarían con nosotros. Sí, por último, sí me gustaría, bueno, como mensaje final, un mensaje que demos todos para incentivar a que la población se vacune y que nosotros mismos como sanitarios, por si hay alguien que todavía piensa que no debe vacunarse, ¿qué mensaje daríamos para que nos vacunáramos todos? General, yo diría si hay otra opción para salir de esta. Sí, muy claro, muy claro. Yo creo que la respuesta es obvia. La respuesta no tiene, se ha dicho por activa y por pasiva esta tarde. ¿Qué otra salida tenemos? ¿Cómo vamos a frenar esta pandemia? Vamos a dejar que haya una inmunidad natural y que sigan muriendo miles y miles de millones de personas en el mundo cuando tenemos una herramienta tan sencilla como es la vacunación. Ya lo he dicho antes, Basilio, no hablamos de vacuna, hablamos de vacunas. Ahora mismo tenemos 2, ojalá la semana próxima tengamos 3 con AstraZeneca, y a final de año ojalá tengamos unas cuantas. Pero no podemos olvidarnos que estamos hablando ahora mismo de Canarias y de Europa. Y no nos podemos olvidar del resto del mundo, no nos podemos olvidar de los países que no tienen recursos sanitarios, y ahí tienen que llegar las vacunas. No pueden quedar bolsas de susceptibles en el mundo sin vacunar, porque si no, esta pandemia nunca terminará. Mensaje. Bien, hay una cosa que está clara. Los 2 grandes avances en salud pública en el mundo han sido la potabilización del agua y las vacunas. Eso ha resuelto enormemente una gran cantidad de problemas. Ha desaparecido de nuestro entorno la polio y quedan unos pocos casos por otro tipo de problemas, no porque la vacuna no funcione en determinados países. Ha desaparecido la viruela, está controlado el sarampión, la difteria, el tétano, etcétera, 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 y todo eso es gracias a las vacunas. Por lo tanto, uno de los grandes hitos, si el uno es la potabilización del agua, si el otro son las vacunas, aprovechémoslo para resolver un problema importantísimo que ha paralizado al mundo. Esto es un problema de conciencia moral, el colaborar en vacunarnos todos. Muy bien. Y yo, si me permites, añado 2.100.000 muertos, efectos secundarios perfectamente descritos y generalmente leves. Elige. Bueno, yo me quedo para el final. Yo solo casi diría que 2 cosas. Una, no hay discusión. Lo siguiente es que seguimos. Tenemos que seguir en este proceso de vacunación de la población y no hay que mirar para atrás ni entrar en falsos debates. Hay que obtener vacunas, tener los dispositivos y empezar a vacunar. Y eso es la mayor decisión más allá de las discusiones. Yo creo que entonces podemos cerrar ya la webinar, no antes sin agradecer a los ponentes, a Conrado y a Mos que están en Las Palmas, a Begoña y a Basilio que están a mi lado, a Manuel Ángel que está sentado, que ha recogido todas las preguntas, a este colegio de farmacéuticos que realmente tienen un servicio técnico magnífico y hemos podido utilizar una herramienta tan importante como esta jornada virtual. De manera que gracias a todos los que han estado delante de sus pantallas, a todos nosotros, y yo creo que el mensaje tiene que ir calando, y esto tiene ahora que replicarse en todos lados, ciencia y conciencia. La ciencia ya está hecha, las vacunas están ahí, y ahora tenemos que concienciar a todo el mundo a que se vacune. Las pocas dudas que puedan existir en torno a tanta falsa noticia que corre por las redes, yo creo que cada vez tienen menos efecto, con lo cual lo que hay que hacer, ya Conrado lo acaba de decir, Begoña lo ha dicho, tenemos que conseguir vacunas. Si no tenemos vacunas, por más que tengamos el arsenal de enfermería perfectamente preparado, pues no vamos a poder vacunar. Tenemos que conseguir, el gobierno
de España, el Gobierno de Canarias, la Unión Europea, la Comisión Europea tiene que conseguir que la industria farmacéutica, que fabricante de vacunas, esas dudas que han surgido en estos días, que se disipen totalmente y que esos precontratos que se han hecho surtan efecto y las vacunas lleguen a todos los lugares donde tienen que llegar. Esa es mi conclusión final. Muchas gracias a todos por su atención. Pues nada, gracias Luis. Damos finalizado entonces el acto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.